Este segmento ha sido pensado para concentrar la atención en el escenario regional y en los desafíos para América Latina del mundo que acabamos de escuchar. Lo que creo que nos ha quedado claro de las presentaciones del panel anterior es que estamos empezando a vivir en un mundo que va a ser sustantivamente distinto al que hemos conocido en los últimos 70 años. Quizás los acuerdos que surgieron de Bretton Woods e incluso el sistema multilateral que conocemos de San Francisco quizás empieza a sufrir una transformación significativa. De hecho, lo vamos a notar en pocos meses en Buenos Aires. Que la reunión multilateral principal no tenga lugar en septiembre en Nueva York, en la inauguración de la Asamblea General de Naciones Unidas, ya pone de manifiesto que algo en la práctica internacional ha cambiado con relación al pasado, donde la inauguración de la Asamblea General concentraba las reuniones principales de los líderes políticos de las naciones más significativas. Eso ya no va a ocurrir de la misma forma en septiembre en Nueva York, sino va a tener lugar en noviembre en la reunión del G20 en Buenos Aires. El hecho que exista el G20 como gobernanza global pone de manifiesto que el sistema multilateral que hemos conocido ya muestra signos de cambio. De hecho, el G20 ya no trata exclusivamente los problemas financieros que le dieron origen en el 2008. De a poco se van agregando a la agenda elementos diversos e incluso de materias de seguridad que en el pasado no parecían apropiados de ser abordados en ese mundo. Lo que está claro de las intervenciones que han compartido con nosotros nuestros amigos esta tarde es que ese mundo es un mundo complejo. Y como decía Felipe de la Valls, vamos a tener que recalcular, ver costos-beneficios, reubicaciones, y quizás las experiencias del pasado sirvan para aprender, pero también puede ocurrirnos que las experiencias del pasado no son tan útiles como lo reflejó la historia. Y en ese sentido, no siento ninguna nostalgia por el mundo que se desvanece, para serle franco, salvo que me da pena no tener 40 años, porque me parece que desde el punto de vista profesional es mucho más fascinante que el mundo que me tocó vivir como diplomático. Y es un mundo de enorme complejidad. Y ya la región, porque en definitiva este segmento se concentra en la problemática de América Latina, empieza a sentir los síntomas de ese cambio. Si tomamos como ejemplo los organismos regionales, hemos visto la desaparición práctica, casi en los hechos, de UNASUR en los últimos meses. Y hay una noticia en la prensa de hoy en la cual se retira el busto de uno de sus secretarios generales. Pero si vemos los resultados de la CELAC, el organismo que aglutina a los países de América Latina y el Caribe, vemos que los resultados son, por así decirlo, casi escuálidos. La concertación política que hemos elaborado en los últimos 15 años ha tenido buenas intenciones, pero no ha logrado tener una visión estratégica frente al mundo que le tocó vivir y sin duda no parece muy preparada frente al mundo que nos toca por delante. Es obvio que estamos ante un momento que obliga a la reflexión y yo creo que la intención de este segmento es justamente ayudarnos en ese aspecto. Yo no tengo el orden que tenía Andrés Cisneros y no tengo los antecedentes de los excelentes panelistas. Pero yo les voy a decir que quienes me acompañan, creo que son por todos muy conocidos, por su calidad académica, su prestigio profesional y porque lo hemos visto actuar de manera distinguida en numerosas ocasiones en sus respectivas especialidades. Y el primero de ellos va a ser Patricio Carmody, que nos va a hablar sobre la situación política regional. Y esta mañana, les recuerdo, ha publicado un artículo importante en el diario La Nación,
que guarda relación con lo que se trató en el primer segmento de esta tarde. Patricio es un hombre que escribe habitualmente y que nos da material de lectura para la reflexión, material útil para el análisis, y como académico y hombre de empresa también, yo creo que su opinión sobre cómo él ve la situación regional va a ser una contribución importante. Patricio, ¿dónde está? Acá. Muchas gracias, Bobby. Muchas gracias al Instituto por esta invitación. Lo que yo quería hacer era una presentación, básicamente, que va a examinar experiencias paralelas y fracturas visibles en Latinoamérica. Y la idea es, este ejercicio puede servir para tener un punto de vista más amplio sobre lo que está pasando en la Argentina. También puede servir para levantar alguna polémica. Para enfrentar el desafío de realizar este tour de horizon, digamos, en 15 minutos, me he preferido concentrarme en 6 factores. Un primer factor apreciable es como las fracturas internas y, digamos, el descrédito de la política va erosionando los liderazgos. Como primer ejemplo vemos así la elección de López Obrador, un populista nacionalista, digamos, en México, y que enfrenta fracturas internas y externas. De modo interno tiene que confrontar a los desprestigiados PAN y PRI, trabajar con ellos en la oposición, un gran desafío. Desde el punto de vista externo tiene que gobernar con Trump del otro lado, con un presidente que habla en forma urticante, digamos, de la inmigración mexicana y de la integración económica mutua, ¿no? O sea, tiene obviamente grandes desafíos. También tenemos la elección de un no populista y no nacionalista en Iván Duque, en Colombia, ¿no? Y ahí la fractura se presenta de diferente manera. Ahí es cómo enfrentar esta combinación especial de narcotráfico y guerrilla que la FARC encarna, ¿no? Yo diría que lo que es razonable para el presidente Santos es visto como muy concesivo para el presidente Uribe, que va y apoya a Iván Duque. O sea, se ven fracturas continuas. Obviamente el descrédito interno y las fracturas también se ven en Venezuela y Nicaragua, donde la única manera de frenarlos y de sobrevivir es utilizar la violencia estatal. El descrédito político también se extiende a Brasil, como hablamos hoy, donde el poderoso liderazgo interno y externo que tuvo el Brasil en los tiempos de Fernando Henrique y de Lula se van diluyendo entre grandes fracturas sociales y políticas. El descrédito obviamente y las fracturas debilitan tanto al PT de Lula como al PMDB de Temer y al PSDB de Alckmin hoy. Y se forma un nuevo espectro, como hablamos hoy, que va desde Jair Bolsonaro, un nacionalista populista, hasta alguien tan moderada como la ambientalista Marina Silva. Aunque obviamente, y lo vemos acá, el PT todavía busca competir y ya tiene por lo menos un candidato a vicepresidente y tiene todavía 30% de los votos, según las últimas encuestas. 20% tiene Jair Bolsonaro, ¿no? Yo diría que en el Cono Sur, tanto Piñera como Macri han derrotado a coaliciones o a partidos desprestigiados que han gobernado durante décadas y les presentan obviamente un gran desafío. A Piñera el desafío de gobernar sobre una gran fractura, y va a ser interesante ver cómo este dirigente, yo diría, más pragmático que carismático, va a poder, aprendiendo de sus errores y aciertos, asegurar que esta fractura no se haga más amplia, digamos. De este lado de los Andes, un presidente con algunas características parecidas a las de Piñera ha gobernado en minoría, pero de manera bastante hábil, haciendo uso, digamos, con la ayuda de una oposición fracturada, para desarrollar un liderazgo que era bastante significativo hasta hace muy poco. Quizás haya cometido lo que según Churchill era uno de los errores más fuertes en el liderazgo público, la idea de sostener esperanzas falsas que pronto son barridas por la realidad. Ambos, Macri y Piñera, se presentan como no ideológicos, pero como si decía De Gaulle, detrás de las ideologías siempre está el imperialismo de dos intereses. En ambos casos las luchas por los intereses quedan claramente al descubierto. En todos estos casos mencionados, obviamente, subyacen profundas fracturas político-sociales. Un segundo factor es la manera en que las nuevas derechas, llamadas nuevas derechas latinoamericanas, han apostado por la globalización y la vinculación con las potencias establecidas. Es interesante que América Latina, casi toda América Latina, se había beneficiado de la globalización a principios de este siglo, y en particular del boom de los commodities. Y en cierta manera el ascenso relativo económico de Latinoamérica estaba ligado al ascenso del Asia-Pacífico. Sin embargo, con la llegada de las llamadas, digamos, nuevas derechas
latinoamericanas, yo diría en Colombia, Brasil, Argentina y Chile, se han visto como una manera diferente de enfrentar la globalización, que es una vinculación más cercana a las potencias establecidas cuando éstas tendían a cerrarse. En Colombia el presidente se autodeclararía pro-estadounidense y obviamente buscaría el apoyo de su socio comercial más grande para ser admitido el proceso de admisión de la OCDE. En Brasil, un caso interesante, el frágil gobierno de Temer establecería una agenda cooperativa con los Estados Unidos y abriendo áreas estratégicas, o sea, consideradas históricamente estratégicas a compañías americanas. La primera es permitir la compra de Embraer por Boeing, que obviamente Embraer tiene una parte comercial, pero también una parte militar. La segunda es, en el terreno de todo lo que es informática, que siempre Brasil defendió, dejar que obviamente Microsoft instale un centro de transparencia regional, pero obviamente asegurando nuevos contratos con el gobierno brasileño. O la otra es la promulgación de una ley que terminaba con el monopolio de Petrobras sobre el presal, y donde se ve el ingreso de varias compañías internacionales, entre ellas Chevron y Exxon. Lo que yo estoy diciendo acá no es un juicio de valor, estoy nombrando cosas que están pasando, ¿okay? Quizás el comportamiento más coherente ha sido el de Chile, que ya se había integrado al mundo desde los años 80 y que generalmente ha estado alineado con Estados Unidos, salvo pocas y a veces honrosas excepciones. En el caso de la Argentina, en la opinión de los profesores Sanabuja y Comini, esta apuesta resulta un poco tardía y a menudo se concreta de manera inadecuada. Yo creo que el problema es, en lo comercial, parte del error puede haber sido el convertir afinidades políticas en preferencias comerciales. Y así no identificar o no apostar en forma temprana aquellos mercados que aún no se cerraban. Además, obviamente, de mantener un tipo de cambio que era demasiado atrasado, ¿no? Un tercer factor es la voluntad por desarrollar una política exterior activa de cada uno de los países y efectiva. Ahora se han hecho diferentes enfoques. Un enfoque ha sido más el de diversificar las relaciones, otros han sido más alineamiento hacia potencias establecidas o emergentes. Acá es apropiado recordar lo que decía Henry Kissinger en cuanto a la posición negociadora de una nación depende de las opciones que otras naciones creen que ésta posee, o también de la advertencia que hacía De Gaulle: un país pequeño o mediano no debe mantenerse demasiado cerca de una gran potencia, ya que se arriesga a ser atraído a orbitar en torno a ella. Así vemos dos ejemplos. Brasil se destaca por este ejercicio constante de consolidar grados de autonomía, y quiere decir que en adición a este quizá mejor vínculo ahora con Estados Unidos, en particular después de los episodios que hubieron de espionaje hacia la presidenta, digamos, desarrolla sin embargo relaciones más profundas con los BRICS. Yo diría yo digo, más importantes son las relaciones que haya a nivel bilateral con cada uno de los integrantes. Esas relaciones se van profundizando. Pero también mantiene relaciones fuertes con África y Medio Oriente, y obviamente socio de la Argentina en este esfuerzo de la Mercosur por tener un tratado con la Unión Europea y EFTA, y en acercarse al Asia-Pacífico. O sea, vemos un ejemplo de una gran diversificación de relaciones. Por su lado, las naciones de la Alianza del Pacífico obviamente dan muchísima importancia a una buena relación con Estados Unidos. Quizá el caso más delicado es el de México, forzado a revisar toda su relación con el vecino del norte, al que su economía está intrínsecamente ligada. En el caso de Colombia, la relación con los Estados Unidos obviamente sobrepasa lo económico, entrando en lo militar, con lo que sabemos, con el foco en los conflictos guerrilleros y los ligados a las drogas. Ahora, sin embargo, Colombia hace un esfuerzo por empezar a diversificar por lo menos sus relaciones en cuanto a comercio, siguiendo el ejemplo de Chile. Chile es un gran ejemplo donde, a pesar de haber estado alineado con Estados Unidos en general, siempre ha buscado diversificar por lo menos su comercio y su relación económica, para en aquellos casos extremos poder decir no. Y hay ejemplos importantes. Yo diría que, afortunadamente, en la Argentina, con el gobierno actual, obviamente se ha frenado el deslizamiento hacia el eje Venezuela-Cuba, ambos obviamente apoyados tanto por China como por Rusia, y sin embargo se ha observado un cambio. O sea, al principio, cuando Malcorra era canciller, se veía una intención de tener relaciones diversificadas, lo que yo llamo horizontes diversos, esta idea de tener relacionamientos positivos y simultáneos con las potencias establecidas, las emergentes y el exterior próximo, y llegando ella a decir que tenemos que maximizar nuestras alternativas y tener una relación
madura con todos aquellos que están dispuestos a trabajar con nosotros. Eso es lo que decía Malcorra, ¿no? Con la salida de Malcorra y la llegada de Faure, obviamente yo creo que se ha habido un cierto alineamiento más claro con los Estados Unidos. Estudiando cómo se ha votado en Naciones Unidas y algunas declaraciones en la Cancillería, ¿no? Obviamente se ha seguido, y todos creo que tenemos todo esto como objetivo, el ferviente deseo de que el Mercosur, digamos, sirva para una mayor conexión con Europa. Yo diría que algunos observadores como Roberto Russell subrayan cosas como que hay que salir de esta línea Uribe-Piñera-Aznar, que procura políticas de aquiescencia con los Estados Unidos sin entender los cambios en el mundo, o Juan Gabriel Tocatlán, quien afirma que en este último año hemos virado hacia una política más próxima a los Estados Unidos sin explicarnos por qué. Yo diría que, ¿cuánto tiempo? Tengo, básicamente, la otra es las fracturas externas, como se habló un poco acá, deslegitiman algunas de las instituciones de integración o digamos, gobierno regional. El caso que mencionaste de la UNASUR, donde no haber las fracturas han hecho que no se llegara a poner una posición firme con respecto a Venezuela, y esto obviamente lo deslegitima. Sin embargo, el Mercosur sí tomó legitimidad política al declarar, digamos, al aplicar la cláusula democrática con Venezuela. Un quinto factor, son dos que quedan cortos, que son desestabilizadores. Yo llamo el primero, es la corrupción. Obviamente acá podemos citar al ex canciller chileno Muñoz, Heraldo Muñoz, nos decía que acá uno realmente puede ver una convergencia en la diversidad. La corrupción no parece discriminar entre ideologías, diferencias de color o género en suelo americano. Figuras progresistas como Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, pero también el vicepresidente Glass en Ecuador, o familiares de Bachelet en Chile, han quedado bajo la lupa judicial. Pero también líderes conservadores y o liberales, ¿no? Como Temer en Brasil, Menem en Argentina, Kuczynski, Toledo y Humala en Perú. Yo diría los casos Odebrecht y el cuaderno Gates, o sea, nos muestran las prácticas altamente dañinas para la democracia en la región, ¿no? El último, muy corto, es la idea de, que también es un elemento desestabilizador, la idea del activismo militar. Obviamente no hay que olvidar la función que tienen las Fuerzas Armadas en los regímenes populistas de Venezuela y Nicaragua, no hay que olvidar eso, pero tampoco la acción que tienen en la lucha en Colombia contra digamos, el narcotráfico guerrilla, ¿no? Y tampoco el resquemor que causa en Brasil el hecho de tener militares trabajando americanos trabajados en Colombia. Ese resquemor existe. Y quizás lo último más interesante ha sido que mismo Brasil, como se explicó hoy, hemos visto algo que no se escuchaba hace mucho. Un oficial hablando de que si la justicia no actúa de forma correcta en términos de Lula, los militares pueden llegar a intervenir. Eso no sería tan dramático si este militar, que es el general Morao, no fuera ahora el candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro. O sea, eso da un poquito de miedo. Yo diría que en este contexto el impacto del riesgo militar en la Argentina es mínimo, pero por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado en cómo se define la idea del apoyo logístico a la lucha contra el narcotráfico o las llamadas bandas terroristas, ¿no? Para culminar, yo diría que, a modo de reflexión, estas fracturas visibles que existen pueden ser, como decía Raymond Aron sobre la lucha de clases, suavizadas o minimizadas a través del desarrollo y progreso económico, pero en el caso de Latinoamérica este tiene que ser especialmente equitativo. Y por último, que en los casos desestabilizadores como la corrupción, el riesgo militar, creo que nuestras legislaturas en forma continua, profunda y con coraje tienen que estar analizándola en forma constante, pero teniendo en cuenta todas las experiencias latinoamericanas. Muchas gracias. Gracias, Patricio, y por darnos un pantallazo sobre los aspectos políticos de la región. Y yo creo que el mensaje en definitiva que nos traslada Patricio es que tenemos una región razonablemente sólida en términos de valores democráticos, más allá de las variantes que podemos ver en uno u otro país. Y esa solidez yo creo que hay que trabajarla para mantenerla y consecuentemente que los casos de Nicaragua, Venezuela tengan respuestas firmes y que el próximo gobierno de México siga la posición del Grupo de Lima, yo creo que es importante
para fortalecer un clima de democracia que sigue siendo un factor que hace a la seguridad regional.